he leído, como dice el título, Dios es justo. Ahora, la verdad que nunca, no sé si nunca, pero de alguna manera nunca me puse a pensar en lo que implicaba la palabra justicia, así puntualmente, de buscarla en el diccionario y demás. Pero es necesario que si vamos a hablar de que Dios es justo, obviamente tenemos que definir la palabra justicia porque si no, como que no vamos a saber por dónde encarar. Y si lo buscamos en el diccionario, esperen que, ahí está. Si lo buscamos en el diccionario, va a aparecer con respecto a la justicia, va a decir principio moral, principio es aquello que es importante para las personas, que inclina a obrar o que inclina a las personas, podemos decir, a obrar, a hacer cosas y obviamente juzgar, que yo lo tomo como tomar decisiones, respetando qué cosa, algo importantísimo, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si hablamos de justicia, tenemos que decir que si una persona X, cualquiera, Alan, por ejemplo, si Alan roba, ¿qué le corresponde a Alan? Cárcel, ¿no es cierto? Bueno, depende de lo que robe, vamos a decir, es verdad. Si Grilletes. Alan, si Alan, por ejemplo, roba una lapicera, ¿él va a ir a parar a la cárcel? Y la verdad es que no, es poco. O sea, es poco ante nuestros ojos. La justicia eh, tiene que ver con un principio moral que inclina, que nos hace ir detrás del accionar y tomar decisiones, obviamente respetando qué cosa, la verdad. Y obviamente dando a aquellas personas aquello que le corresponde. O sea, todas nuestras acciones tienen una, eh, una consecuencia, podemos decir. Y por otro lado tenemos la palabra juicio, que es la facultad del entendimiento. Eh, Vamos a decir tener el conocimiento, tener, perdón, el entendimiento, o vamos a cambiarlo completo, vamos a decir que es el entendimiento que el hombre tiene para distinguir el bien y el mal. Creo yo que todos nosotros tenemos un entendimiento, vamos a decir, básico como para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. No es que yo le robo a mi mamá y voy a decir, yo no sabía que robar eso estaba mal. Nah, o sea, todos sabemos, no vengamos con cuestiones básicas, pero la verdad es que por eso dije entendimiento básico. Eh, Eso me hizo pensar este entendimiento que hay que tener para, para el juicio o para distinguir el bien y el mal, me hizo pensar en precisamente la pregunta ¿por qué Dios es justo? Y creo que uno de los primeros puntos que por qué Dios es justo es porque Él tiene todo el entendimiento. En Isaías 40:28 ustedes lo pueden buscar si quieren, si no, bueno, lo tienen acá. Sería bueno que lo busquen, que lo marquen, que agarren con un lapicito, con un colorcito, lo que sea, eh, y para que también puedan agilizar la búsqueda de los pasajes. Y hice una pregunta fantástica. Dice, ¿no has sabido? ¿No sabés vos? Dijo en idioma. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y ahora dice tres afirmaciones y dice así, no desfallece, coma, ni se fatiga con cansancio, no anda cansado. Y la última coma, y es la parte que nos interesa a nosotros, dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La verdad es que tenemos un Dios que lo sabe absolutamente todo. Entonces, yo creo que Dios es un Dios justo porque pese a que Él entiende y sabe todas las cosas y sabe precisamente todo lo que nosotros hacemos, eh, no hay nada que nosotros podamos ocultar delante de Él. Y quizás me pongo a pensar en esto que dije al principio, en las veces que, bueno, que hice pequeños hurtos, que al fin y al cabo, si lo miramos ante los ojos de Dios, es robo. Por eso dije que la justicia quizás humana
a veces no alcanza a los hurtos que son menores, pero la verdad es que la justicia de Dios es la misma y dice que eso es un hurto, o un robo, o lo que sea. ¿Y por qué Dios es justo? ¿Por qué Dios es justo? En primer lugar, quiero decir que porque Él tiene todo el entendimiento y aún así, eh, Él, ¿cómo te puedo decir? A pesar de que sabe todas las cosas, eh, Él no te lo recuerda, ¿sí? Y me gustaría que avancemos al siguiente punto, perdón, al siguiente texto. Fíjate que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, mis caminos. Ni siquiera nosotros podemos llegar a pensar eh, lo mismo que Dios piensa, porque su entendimiento es mucho mayor. Y de alguna manera tampoco vamos a llegar a saber lo mismo que Dios sabe, porque ni siquiera podemos pensarlo, mucho menos vamos a llevarlo a cabo o a tenerlo. Y la verdad que considero que Dios es justo por todo el entendimiento que tiene. Pero en segundo lugar, ¿por qué Dios es justo? Considero que Dios es justo porque en Él hay verdad. Y precisamente, como dice este texto, Él es la verdad. Entonces, fíjate que voy a volver hacia atrás. En una de las definiciones que leímos acerca del juicio, decía facultad del entendimiento, perdón, en el primero, acerca de la justicia, dice, inclina a obrar y juzgar respetando qué cosa, la verdad. Entonces, si respetamos la verdad, ¿sabes qué? Mirá, vamos al texto. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. ¿Por qué Dios es justo? Porque Él mismo es la verdad. Él mismo busca su propia justicia porque Él es la verdad. No hay mentira en Él. Entonces nosotros de alguna manera, cada vez que eh, quizás emitimos algún juicio, fíjense que depende de lo que vaya a pasar, voy a decir si es verdad o no. Por ejemplo, yo nunca voy a ponerme, o en niveles generales, ¿no? Si hiciera algo malo, como que me va a costar decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad me va a poner en un cierto juicio y quizá lo que venga después no me guste. Entonces, no siempre digo la verdad, no siempre estoy con la verdad. En cambio, Dios es justo porque Él mismo es la verdad. En Él no hay mentiras. Y en primer lugar dijimos que Dios es justo porque, vamos a volver hacia atrás, porque tiene todo el entendimiento. Y en segundo lugar, Dios es justo porque Él mismo es la verdad y en Él hay verdad. Pero en tercer lugar, bueno, vamos a leer este texto antes, me he olvidado de este texto. Fíjate que dice precisamente un poco de lo que venimos también hablando. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y ahora viene lo importante, y está remarcado, dice, los juicios, fíjate otra vez, los juicios de Jehová son, verdad, todos justos. Ese salmo es una canción, a mí me encanta. Después algún día lo podemos hacer cuando estemos en persona, no por Zoom. Ah. Pero la verdad es que cuando hablamos de que Dios es justo, tenemos que decir que Dios es justo porque tiene todo el entendimiento y porque Él es la verdad. Él mismo es la esencia de la verdad. Y en último lugar, no podría yo hablar de la justicia de Dios o de que Dios es justo si no hablo, si no nombro su perdón, si no digo que en Él hay perdón, hay gracia. ¿Por qué? Porque sabiendo todo, porque teniendo el entendimiento de todas las cosas y sabiendo de que aún nosotros podemos cometer muchísimos errores y es más, todos los días los cometemos, y sabiendo que en mí hay mentiras muchas veces, eh, y sin embargo, como dijo Dios, tendría que tener la verdad en mí, no puedo dejar de pensar en que Él es justo si no digo que en Él hay perdón. Y la verdad que el perdón me hace pensar porque justamente veo la misericordia que el Señor nos tiene pese a nosotros.
nosotros muchas veces, como dije recién, cometemos el error de andar mintiendo o de no ser justos con aquello que vivimos o no ser justos para lo que vivimos todos los días con ciertas personas. Siempre queremos salir beneficiados y eh, nunca a diferencia o nunca queremos que nos cueste algo. Al contrario, mientras menos nos cueste o mientras menos se enteren mejor y siempre andamos en mentira. Y por eso es que no puedo dejar de hablar de que Dios es justo sin pensar en su perdón. Dice, pero en ti hay perdón. ¿Por qué hay perdón? ¿O para qué? Para que seas reverenciado. La verdad que pensar en que Dios es un Dios justo me hace pensar en que su perdón es tan grande que todo aquello que yo pueda haber hecho malo, eh, aún así Él lo ha perdonado a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces yo quiero que vos te pongas a pensar en todo aquello que no fuiste justo. Eh, Mira, hay una historia que teníamos que leer ahora, pero que bueno, no, quizá no la dije, y está en el Antiguo Testamento y es alguien que desactive el micrófono y me diga quién fue la persona más sabia en la tierra. Salomón. Muy bien, Salomón. Salomón fue sabio, ¿por qué? Hay que decir por qué Salomón fue sabio, no porque fue un hombre copado y que no. Pues fue sabio precisamente porque cuando Dios le dijo, le dio a elegir qué querés, él decidió pedir sabiduría y con eso se le fue dado muchas cosas más, entre ellos riquezas y demás. Pero hay una situación que cuenta, que cuenta una historia en el relato de él, que habla acerca de dos mujeres que tuvieron un hijo al mismo tiempo. Entonces, cuando tuvieron al hijo, ya me perdí, es difícil volver a arrancar, así que esperen que me adapte. Cuando tuvieron al hijo al mismo tiempo, hay una que se acostó sobre su hijo y lo asfixió, llámalo como quieras. El hijo fallecido, ¿saben lo que hizo? Cuando miró a la de al lado, dijo, su hijo vive. Entonces agarró, se lo cambió, le hizo el intercambio, la amiga, entre comillas, hizo el intercambio, le sacó el bebé vivo y se lo puso a su lado. Cuando se levantó la otra dijo, mi bebé está muerto. Cuando lo miró, lo fichó bien y dijo, este hijo no es mío. Perdón, pero este no es mío. El que vos tenés, que está vivo, es mío. Vos me los cambiaste. Bueno, se armó un lío. Esta situación llegó delante del rey Salomón y el rey Salomón, ¿saben lo que dijo? Fríamente dijo lo siguiente, bueno, este nene que está vivo lo vamos a partir al medio y vamos a solucionar el problema, ya que los dos dicen que este hijo es de las dos y eso es imposible, bueno, lo vamos a partir. Cuando saca la espada para partir, la madre, sintiendo pena por él, dijo, no, dáselo. En cambio, la que no era su madre dijo, vamos a partirlo nomás. Y de alguna manera se puede ver que Salomón tenía sabiduría de parte de Dios para resolver esta situación. Si hubiese estado en el mismo tiempo que hoy, les puedo asegurar que todavía estaría en tribunales viendo a ver qué van a hacer con el hijo y, bueno, pobre nene no tendría mamá. Pero estaba Salomón ahí con la sabiduría de parte del Señor, con el entendimiento de parte del Señor. Y la verdad es que saber que Dios es justo, saber que Dios tiene entendimiento, que Dios es justo porque Él mismo es la verdad, eso nos tiene que hacer pensar eh, realmente en que también Dios es un Dios justo porque en Él hay perdón. Y hay perdón para que nosotros tengamos reverencia hacia Él. Mira, ahí está la pregunta. ¿Por qué debemos saber que Dios es justo? Precisamente por estas tres cosas. Primero, fíjate, ¿a dónde se ha ido la reverencia? Hoy en día todo el mundo hace lo que quiere. Incluso nosotros los cristianos muchas veces, ahora que estamos por Zoom, quizás estamos haciendo 10 veces al mismo tiempo.
y no prestamos la atención correcta que deberíamos prestar a la actividad esta, a cualquier reunión, a cualquier cosa que nos haga crecer en el Señor. Siempre estamos como divididos. Entonces no tenemos reverencia muchas veces hacia, hacia Dios y hacia sus cosas. La segunda pregunta dice, ¿a dónde el santo temor? Nosotros creo que los más antiguos o los más grandes, ponele, crecimos con que el temor de alguna manera a veces era como un miedo a que Dios pueda llegar a hacer algo. Pero la verdad es que no es tampoco que hay que a Dios tenerle miedo. Simplemente hay que ser consciente que Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, como dice ahí. Nuestro Dios es amor. Y debemos gritarlo por todos lados. Dios es amor y ama a las personas. Pero ¿sabes qué? También Dios es fuego consumidor. Y eso lo dice en Hebreos 12:29. Entonces tenemos que saber que Dios es justo, pero tenemos que saber también eh, que Dios, ¿me escuchan bien? Porque me apareció el cartel otra vez. Bien, tenemos que saber que Dios también es fuego consumidor. Fíjate el último ítem dice, si soy Señor, este texto está en Malaquías, ustedes lo pueden buscar, dice, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, tenemos que saber que Dios es justo, primero por su entendimiento, porque Él conoce absolutamente todas las cosas que hacemos. Tenemos que saber que Dios es justo, porque Él mismo es la verdad. Tenemos que saber que Dios es justo por su perdón, porque a pesar de que Él sabe, a pesar no, porque sabemos que Él sabe y que Él es la verdad y aún así nos perdona. Pero ¿por qué tenemos que saber que realmente Dios es justo? Porque tenemos que temerle. Entonces, mi desafío hacia ustedes que están en esta edad y hacia nosotros también, que la edad no pone diferencias, es a que temamos al Señor. Y este miedo, este temor, como dije recién, no es miedo, es sino saber que Dios también es fuego consumidor. Y si muchas veces juego entre hacer el mal, entre elegir el mal y elegir el bien, Dios también me va a juzgar en algún momento por lo que yo haya decidido. Entonces, hay que fijarnos en las decisiones que tomamos. Hay que fijarnos si quizás todo lo que hemos visto en las clases a lo largo de todo este año nos ha servido para saber tomar buenas decisiones, porque capaz que si nos ponemos a pensar, sí, hemos recibido un montón de charlas, pero todavía seguimos quizá tomando malas decisiones, quizá juntándonos con aquel que me lleva por mal camino. Entonces tenemos que saber que Dios es un Dios justo que conoce cómo estamos llevando nuestra vida. Y tenemos que empezar a tener temor de Él. Temor porque Él sabe, porque Él conoce, porque tiene entendimiento. Temor porque Él mismo es la verdad y rechaza la mentira. Pero la verdad es que el último me hace pensar en que su perdón también me hace pensar en que en que Él es justo, para que podamos acudir a Él. Aunque hayamos fallado con un montón de cosas, Él demuestra su justicia a través de su perdón. Entonces, mi desafío otra vez es para que vos te preguntes cómo estás temiendo a Dios. Quizás estas lecciones que venimos viendo acerca de que Dios es santo, Dios es, eh, en fin, todas las iba a decir capacitaciones, todas las lecciones que venimos viendo te tienen que hacer pensar en cómo está tu temor y cómo estás respondiendo ante lo que la Biblia dice y ante lo que aprendemos en estas lecciones justamente. Entonces, ojalá que te preguntes cómo está tu temor.
¿Temes a Dios o no te importa absolutamente nada? Dios es justo por tres cosas, lo repasamos: por su entendimiento, por su verdad, por su perdón. Ahora, ¿le tememos por estas cosas? Eso lo dejo en cada uno, es algo que cada uno de ustedes lo tiene que responder.